Como dijimos anteriormente, el lenguaje de base de datos para SQL se divide en dos partes. Una que es la manipulación de datos, o DML, y la otra que es la parte de consultas o lenguaje para las estructuras de los datos, que es lo que se llama el DDL. El DDL incluye comandos para la definición, borrado y modificación de los esquemas de las relaciones, es decir, de las tablas. Es decir, lo que incluye es todas las instrucciones para crear, modificar y borrar estructuras de datos. También incluye comandos para especificar restricciones de integridad, es decir, todo aquello que tienen las relaciones de las claves foráneas, las claves primarias y los chequeos de restricciones dentro de cada uno de los campos. Y asimismo permite la definición de vistas, que vamos a ver más adelante que las vistas son como tablas virtuales, es decir, una forma de ver los datos distinta a cómo se encuentran organizados. Permite definir qué tablas o relaciones se establecen, sus dominios, asociaciones, restricciones, etc. Los datos o información para el gestor de base de datos se guardan en tablas específicas que se llaman metadatos. Las tablas son identificadas unívocamente por sus nombres y contienen filas y columnas. Las columnas contienen el tipo de dato, el nombre y las restricciones asociadas a la misma. Es decir, que los datos son guardados en las tablas. Las tablas son identificadas unívocamente por sus nombres. Es decir, lo que quiere decir esto es que no puede haber dos tablas con el mismo nombre en una base de datos. Y cada una de estas tablas contiene filas y columnas. Las columnas son lo que definen cada uno de los datos que se van a almacenar, es decir, contienen un nombre, un tipo de dato y las restricciones asociadas a esa columna. Y las filas son los datos propiamente dichos. En la notación que vamos a ver más adelante, van a encontrar casos donde se encuentran encerrados entre corchetes, lo cual significa que es opcional, y lo que se encuentra encerrado entre llaves significa que puede estar más de una vez. Entonces, primer punto, para crear una base de datos tenemos la sentencia create database y el nombre de la base. Para poder crear una base de datos tenemos que estar logueados o ingresados en el motor de base de datos. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Crear la base prueba, entonces tenemos create database base prueba, crear una base de datos llamada base 2, create database base 2, o para crear una base de datos llamada base 3, usamos create database base 3. Tengan en cuenta que, de acuerdo a cómo sea configurado el motor de base de datos, puede ser o no que sea sensible a las mayúsculas, es decir, que en este caso donde dice base prueba, puesto con B mayúscula y P mayúscula no es lo mismo que puesto con B minúscula y P minúscula. Entonces eso puede ser que se puedan o no conectar a la base de datos cuando hagan la instrucción de conexión, o puede ser que tengan dos bases de datos, una todo minúscula y otra con camélido, y se encuentren con que van a tener problemas porque van a encontrar distintos datos o distintas tablas. Primera instrucción entonces para crear una tabla dentro de una base de datos. Una vez que yo estoy dentro de la base de datos, para crear una tabla utilizo esta sentencia que dice create table y el nombre de la tabla. Acá voy a poner el nombre que yo quiero que tenga la tabla. Abro paréntesis y ven que nombre columna ya tiene una llave que cierro por aquí, es decir que puedo tener muchos nombres de columna uno después de otro. El nombre de la columna que yo le quiera dar puede ser número de documento, tipo, dirección, edad, lo que quiera. El tipo de dato, ¿sí? Tipos de datos ya vimos. Entonces puede ser un numeric, un entero, un varchar, un char o algún tipo específico. Para algunos de esos tipos de datos además debemos poner acá
entre paréntesis la longitud. Si es por ejemplo un varchar, vamos a tener, o un char, le vamos a tener que decir cuántos caracteres son. Si es un entero, no hace falta ponerle. Si es un numeric, le tenemos que decir cuántas posiciones va a utilizar para el entero y cuántas para el decimal. Luego tenemos el condicional, por eso dice que puede estar o no, que sea nulo o que sea no nulo. Por defecto permite nulo. Si nosotros lo ponemos not null, es decir que lo que estamos poniendo ya es una restricción de decir que ese campo no puede contener valores nulos. Además, podemos poner unique, es decir, que lo que estamos diciendo al poner unique es que el contenido de esta columna nunca puede repetirse. De esa manera, lo que queremos decir es que estaríamos generando una pseudo clave primaria o un tipo de dato que no queremos que se repita aunque no fuera la clave primaria de nuestra tabla. También podemos agregar una condición de valor por defecto. Ponemos default y el valor por defecto. Supónganse que, no sé, ponemos país y por defecto ponemos Argentina, porque sabemos que la mayoría van a estar en Argentina. Entonces ya, al tener un valor por defecto en la tabla, cuando hagamos la instrucción de insert, vamos a ver que si no ponemos ningún dato para esa columna, el valor por defecto se autocompleta. Y finalmente, el último parámetro que podemos poner es check. Check y a continuación entre paréntesis la condición, es decir, podemos chequear algún dato o podemos poner alguna condición de chequeo para el dato que cuando se está insertando el dato en esta columna. Por ejemplo, si fuera la columna fecha de nacimiento, tendríamos que poner una condición de que chequee que sea menor a hoy o menor o igual a hoy. Es decir, que no pueda ser mañana. Y si es un salario, tendríamos que poner que fuera mayor o igual a 0. Luego de cada columna, cuando terminamos, ponemos una coma y generamos todos los datos para la siguiente columna. Una vez que terminamos, dentro del mismo createTable, podemos establecer las restricciones, las constraints que sean que queramos incorporar. Por ejemplo, una constraint, le ponemos un nombre a esa restricción, podría ser la clave primaria, primary key. Entonces, acá establecemos luego la lista de las columnas que conforman la primary key, que puede ser 1, 2, 3, las que nosotros necesitemos de acuerdo a nuestra estructura de datos. También podemos poner una constraint que sea una restricción. Si no pusimos unique acá, podemos poner una restricción acá, unique, y puede ser una columna o una lista de columnas. Por ahí es una combinación de columnas que queremos que sea única. Luego tenemos también la posibilidad de colocar restricciones para claves foráneas. Entonces acá vamos a poner la restricción, el nombre que le queremos dar a esta restricción, clave foránea, le decimos que columna o columnas forman parte de esta restricción. Este nombre de columna o columna son de esta tabla, de la tabla en donde estamos, que referencian a la tabla que nosotros querramos incorporar y las columnas a la que referencia. Así que si acá tenemos una columna, acá va una. Si acá tenemos dos, acá van dos en el mismo orden. Y luego finalmente va a una de estas, onUpdate o onDelete. Bueno, en realidad pueden ir las dos. Donde le podemos decir para cada una de ellas si en el update qué va a hacer, si va a permitir borrar, si va a permitir si va a decir que no hacer nada,
si va a actualizar en cascada las otras tablas, y lo mismo o si va a ponerle valores nulos a los datos. Lo mismo en el delete. Entonces, como les decía, not null establece la obligatoriedad que la columna tenga un valor no nulo. Recuerden que el nulo no se puede comparar con nada. Unique evita valores repetidos en una o varias columnas, permitiendo dentro de esa comparación que esos datos pudieran tener valores nulos. El check, como dijimos, comprueba que se cumple una condición determinada al rellenar esa o esas columnas. La condición solo puede estar construida con columnas de la misma tabla. En cuanto a las restricciones, primary key establece el conjunto de la columna o el conjunto de columnas que forman la clave primaria de esta tabla. Esta restricción garantiza la unicidad y la obligatoriedad, es decir, que las columnas que estén dentro de la primary key están obligadas a ser no nulas, y además esa combinación puede ser, el resultado de los datos, la combinación de los datos puede ser única, es decir, que no puedo tener un par tipo documento, número de documento que se repita. Puede estar el mismo número de documento con distintos tipos de documentos, pero no puede estar el mismo tipo y número de documentos juntos si esa es mi clave primaria. Y solo puede haber una clave primaria por tabla. La foreign key establece que los valores válidos de la o las columnas que establecemos en esa restricción o en esa referencia son o bien valores presentes en las columnas referenciadas o bien valores nulos. No hay límite para el número de claves foráneas de una tabla. ¿Qué significa esto? Que los datos en las columnas que nosotros tomamos como referencia, y en este punto cuando decimos en estas columnas, constraint number reference foreign key, en las columnas locales de esta tabla, pueden ser valores presentes en las columnas referenciadas, es decir, en estas columnas, en las columnas de la otra tabla. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, o son datos que existen en la otra tabla, o bien pueden ser datos nulos, si el campo permite un dato nulo. Y no hay límites para la cantidad de claves foráneas que yo tengo en una tabla, es decir, que puedo tener prácticamente todos los campos de mi tabla pueden ser claves foráneas. Y constraint establece una restricción que debe cumplirse sobre una columna o un conjunto de columnas. Es una restricción. Luego llegamos a la parte final, donde estábamos en el update y en el delete, que dice: estrategia para la resolución de casos de una operación lleve un estado no permitido. Una estrategia es rechazar la operación, restrict, y otra es reparar realizando operaciones compensatorias adicionales que conduzcan a un estado legal aceptando la operación. Entonces, cuando ponemos acá, en la acción referencial puede ser restrict, puede ser cascade. Cascade significa que en cascada va a seguir afectando a la otra tabla. Set null significa que el dato lo voy a poner en nulo. Set default significa que el dato lo voy a poner en su valor por defecto. Y no action, no hacer nada. Entonces, si yo vengo a este punto, digo foreign key mi lista de columnas, que referencio a esta tabla padre y a esta lista de columnas, quiere decir que cuando yo modifique un dato en esta lista de columnas, ¿qué voy a hacer con el dato en esta lista de columnas?
Si yo pongo cascade, significa que lo que yo modifique acá se va a modificar acá. Yo pongo restrict, significa que si yo modifico esto, pero aquí hay datos que apuntan a estas columnas, entonces no va a permitir hacer la modificación. Si yo pongo set null, quiere decir que cada vez que yo modifique un dato acá, en la tabla que hace la referencia, los datos se van a poner en nulos. Me va a quedar algo tipo inconsistente. Si yo tengo set default, quiere decir que estos campos que yo referencié acá, en la clave foránea, tienen que tener algún valor por defecto. Cosa que cuando yo modifique esto, estos campos tomen valores por defecto. Y si pongo no action, sería en este caso el peor de los casos, quiere decir que cuando yo modifique esto, no voy a tomar ninguna acción acá. Es decir, que esto me va a quedar apuntando a algo que podría estar incorrecto o inexistente. Lo mismo con el onDelete. Si yo elimino en la tabla referenciada algún registro de esta columna, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, si pongo cascade, significa que cuando yo borre un registro de esta columna, voy a borrar en esta tabla todos los registros que hacen referencia a esta columna. Peligroso. Salvo el caso, por ejemplo, que digamos que tengo la tabla facturas y los ítems de factura. Entonces, si borro una factura, estaría bien que los ítems de factura sean eliminados porque no tiene sentido que existan. Pero, si yo borro un cliente, podría estar borrando toda la cuenta corriente del cliente y perder todo aquello que le tengo que cobrar. Entonces, en ese caso, no estaría tan bueno. Nuevamente el restrict dice que si yo voy a borrar algo en la tabla referenciada y alguien le está haciendo referencia, la restricción dice no se puede borrar. El set null también, es decir, que si yo quiero borrar algo acá y está referenciado, estos van a quedar apuntando a nulo. Set default, lo mismo, si borro algo de acá, estos van a quedar con su valor por defecto. Y nuevamente el peor de los casos es el no action, que si borro algo acá no hago nada y me queda apuntando a algo desconocido. Entonces vamos con los ejemplos. Vamos a crear la tabla de departamento. Como ven acá, esta tabla va a tener 3 campos. El código varchar de 3, un string de 3 posiciones. Recuerden, char es estricto, siempre tiene 3 posiciones. Varchar es dinámico, es decir, que puede tener 1, 2 o 3 posiciones los datos. La diferencia entre el char es que siempre ocupa las 3 posiciones, completa con blancos, y en el varchar solamente ocupa en el almacenamiento la cantidad de caracteres que tengan los datos. Luego dice not null, es decir que el código no va a permitir valor nulo. El nombre de 15 posiciones tampoco permite valor nulo. Y la localidad es un varchar de 15 y estaría permitiendo valor nulo. Coma después de cada instrucción. Seguimos con las restricciones. Constraint de pk. Esto es una notación estándar, aunque no obligatoria, en donde ponemos una abreviación del nombre de la tabla, guión bajo y pk para decir que es primary key, cosa de cuando estemos mirando las constraints o las restricciones podamos rápidamente determinar lo que está haciendo. Entonces constraint, un nombre, en este caso de pk, el tipo que es un primary key, es decir que vamos a establecer la clave primaria, y luego el listado de columnas. Bueno, ¿cuál es la columna? En este caso una sola, código. Luego viene otra constraint, en este caso nombre de la columna, nombre del campo, entonces dep localidad, y que lo que va a hacer es un chequeo. ¿Qué va a chequear? Va a chequear que el contenido del campo localidad sea uno de estos 3 valores.
Viedma, Regina o Sao. Luego creamos entonces la tabla empleado. También va a tener un campo código de varchar de 3 posiciones no nulo, un nombre de 10 posiciones también no nulo, un oficio de 11 posiciones que puede ser nulo, una fecha de alta de tipo date que puede ser nulo, un salario number de 10 posiciones de las cuales 2 son decimales, es decir que esto va a estar ocupando 8 posiciones para el número entero y 2 para el decimal. Código de departamento al cual pertenece, varchar de 3. Luego tenemos las constraints, ¿no? Entonces tenemos emp de empleado, pk de primary key, el tipo primary key y qué campos lo componen, el código. Este campo entonces va a ser la clave primaria. Luego tenemos otra constraint de empleado, esta es una fk de foreign key, tipo foreign key, que utiliza la tabla código dep, es decir, esta tabla es la que va a estar referenciando a dónde. Referencia a la tabla departamento, columna código. Es decir, va a referenciar a esta tabla, a esta columna. Y va a decir que on delete cascade. Quiere decir que cuando yo venga a la tabla código, a la tabla departamento y elimine algún departamento, como esto dice cascade, todos los empleados de ese departamento van a ser eliminados. On delete cascade. Y finalmente ponemos una restricción en empleado CK, podría haber puesto CK, podría haber puesto salario, check, o sea, lo que va a estar chequeando es que el salario sea mayor que 0. Aquí tenemos otro curso, otro ejemplo. Una universidad tiene varios institutos que dictan cursos a sus alumnos. Un mismo curso no puede dictarse en más de un instituto. Cada curso dura como mínimo 60 horas. Cada instituto tiene un director y para cada curso que toma un alumno obtiene una calificación. Este es el diagrama entidad de relación. Y en función de esto vamos a generar ahora el DDL. Entonces primeramente creamos la tabla de instituto con un campo ID. Acá no teníamos nada. Ninguna de las entidades nos indica un atributo clave, así que los vamos a ir agregando. Un campo ID que es no nulo, un campo nombre de 10 posiciones, ¿sí? Y un encargado que no está acá en el diagrama, pero dice que cada instituto tiene un director para el curso que toma un alumno. Cada instituto tiene un director y para cada curso que toma un alumno tiene una calificación. Entonces tiene un director o encargado ese instituto. Créate tabla de instituto, id integer no null, nombre instituto, un char de 10, tampoco nulo. Encargado, un nombre de 30 que puede ser nulo. Y la constraint que dice que pk curso primary key id. Acá en realidad debería haber sido pk instituto. Luego creamos la tabla curso con un id. En este caso pusimos number 40, o sea que es lo mismo que haber puesto un entero. Not null primary key. Esta es otra manera de establecer una clave primaria. En vez de ponerlo como una constraint aquí debajo de esta forma, cuando la clave primaria es de una sola columna, se puede poner directamente en la definición de la columna. El título del curso, marchar de 50, que puede ser nulo. El código de instituto es un entero, no nulo. Y la duración es un entero con un default de 60. Porque recuerden que decía
que cada curso dura como mínimo 60 horas, o sea que tenemos un valor de partida. Luego, si el curso es distinto, podrá cambiarse. Hacemos una foreign key de la columna código instituto que referencia a instituto ID, referencia a la tabla instituto, columna ID, es decir, que va a referenciar a esta tabla, esta columna. Y que non-delete sea restrict, es decir, que si alguna persona desea eliminar un instituto, mientras el instituto tenga cursos definidos, no pueda ser eliminado. El restrict dice que cancela o impide la eliminación de la tabla referenciada. Entonces, acá tenemos el instituto y el curso. El curso tenemos estos cursos con este ID y con estos institutos. Y acá tenemos los institutos, o sea que este curso 2015 está en el instituto 1 y el instituto 1 es IIA. Entonces, si se pretende eliminar el IIA en la tabla instituto, se rechaza la operación porque la modalidad de borrado es restrict y hay una referencia a la tabla IIA en la tabla curso. Ahora, si yo pretendo eliminar el instituto mod, la operación es aceptada porque no hay referencias en la tabla curso al instituto 3 en este caso, aunque la modalidad sea restrict. Justamente es eso, lo que hace la modalidad restrict es que yo no pueda eliminar de este lugar registros que están referenciados por esta tabla. Como el 3 no está referenciado en la tabla curso, se puede eliminar sin problema. Otro ejemplo. Si yo acá hubiera cambiado y hubiera puesto cascade en vez de restrict, como pusimos en el ejemplo anterior, esta es toda la misma definición. Cuando yo quiero eliminar el instituto 1, la operación es aceptada por el gestor de base de datos y aplica las acciones reparadoras para mantener la condición de la base. Entonces, se eliminan todas las filas de la tabla curso que apunten a 1, a IIA, y luego se elimina el instituto 1. Eso es lo que sucede con esta instrucción cascade. Si yo hubiera eliminado, en vez del 1 hubiera dicho quiero eliminar el IPP, primero borro el curso 2018, luego el 3012 y luego borro el instituto 2. Eso es lo que hace el gestor de base de datos. Dijimos que en las restricciones, por ejemplo, podríamos hacer comparaciones en los chequeos de restricción, ¿sí? de cada los datos de una columna. Entonces una forma es chequear por mayor, por menor, por igual. Luego, esa es una comparación simple. Luego tenemos entre rangos, between y not between. El not between incluye los extremos. Entonces, podría decir que, por ejemplo, cantidad de materias entre 0 y 45 y la edad no entre 14 y 20, es decir que tendrían que ser menores a 14 y mayores a 20. El 14 y el 20 son parte de la exclusión. Pertenencia, in y not in. Nombre de carrera, in. Sistema, física o matemática, o sea que debería estar dentro de estos. O también podría ser in una columna seleccionada de otra tabla. Yo podría acá poner una referencia a una columna de otra tabla. O poner not in y debería ser not. Si pongo not in, no puede ser ninguna de las que yo ponga en la condición posterior. Luego puedo preguntar si es null o si es not null.
y puedo preguntar si es null o no. Otra columna, fecha creación is null o no, fecha modificación is null. O sea que yo puedo hacer una combinación de comparadores. Luego tenemos la semejanza de patrones, y esto también funciona, lo vamos a ver luego en las sentencias, en los where de las sentencias select que vamos a ver después. Entonces, la semejanza de patrones, el like y el not like. El like lo que nos va a decir es que yo pongo el signo %, me va a permitir que haya cualquier cantidad de caracteres, de 0 o más caracteres. Si lo pongo delante del texto que estoy buscando, va a ser 0 más caracteres antes del texto, y si lo pongo después del texto, va a ser 0 más caracteres después del texto. Es decir, que si yo estoy buscando el texto rea, ¿sí?, y voy a poner %rea %, me va a tener todas las palabras que tengan este texto rea adentro. Por ejemplo, creación será una palabra. Si no le pongo adelante, tiene que empezar con rea, y si no le pongo atrás, tiene que terminar con rea. De manera similar, el carácter o el comodín underscore me permite reemplazar cualquier carácter simple, es decir, un carácter por cada underscore que yo ponga, sea delante o detrás del texto que estoy colocando. Entonces, un carácter por cada underscore me va a permitir que yo pongo underscore rea. Quiere decir que el texto rea sea el segundo, empiece en la segunda posición del string de la columna que estoy buscando. Entonces, si ponemos like comillas a%, cualquier cadena que empiece con a. Si ponemos not like %a, cualquier cadena que no termine con a. Like a underscore, cualquier cadena de 3 caracteres, acá tenemos doble underscore, cualquier cadena de 3 caracteres comenzando con la letra a. Y not like %cu, cadena que contenga según en cualquier parte. O sea, like %cu%, una cadena que contenga según cualquier parte. Si le pongo not like, es decir, cadena que no contenga según cualquier parte. Por ejemplo, si deseamos restringir los mails a cuenta de Hotmail o Gmail, cuando estamos haciendo la definición decimos mail varchar 50 not null check value like %gmail.com, fíjense que el % está delante, or value like %hotmail.com, es decir, que tiene que ser cualquier cadena de caracteres que termine con @gmail.com o que termine con hotmail.com.